Ronda número 3 del Norway Chess Classic 2025 y nuevamente tenemos en el canal al número 1 del planeta Magnus Carlsen, que en esta jornada tuvo que enfrentar al joven gran maestro chino Wei Yi en un duelo súper emocionante que, como vieron en el título, tuvo que definirse en la temible partida Armagedón y que terminó siendo una verdadera paliza en esta instancia. Así que si quieren saber quién fue el ganador, por supuesto les aconsejo que se queden hasta el final, porque además también vamos a ver rápidamente la partida a ritmo clásico, que también estuvo brutal. Pero antes de iniciar, vámonos rápidamente a mejorar un poquito la táctica otra vez en la página de ICC, que como ya saben, bueno, nos trae el Daily Puzzle. Me encanta resolver este ejercicio y vamos a ver qué nos tiene preparados para hoy. Bueno, pueden ver que en esta posición las negras acaban de jugar torre de 8 atacando la dama blanca. ¿Qué sucede? Que de nuevo tenemos lo que es el tema del ataque doble, ¿no? Dama por torre jaque, el rey debe capturar obligatoriamente. Y tras caballo por F7 jaque, bueno, vamos a retroceder un poquito y podemos ver que el caballo en realidad da un triple, ¿no? Jaque, ataco la torre, ataco la dama, pero obviamente tras moverse el rey, nosotros nos comemos la dama y bueno, como mínimo nos estamos quedando con una calidad de más. Puede ser que las negras tomen el alfil, pero bueno, tenemos dos torres y caballo contra torre, caballo y alfil, lo que le da una gran ventaja a las blancas. Y bien, así, fácil y rápido hemos mejorado un poco la táctica gracias al Daily Puzzle de ICC. Y recuerden que también está el Puzzle Quest, otra buena alternativa para mejorar bastante en la táctica. Pueden registrarse completamente gratis con el link que tienen abajo en la descripción del video. Dicho esto, ahora sí, vámonos con la partida a ritmo clásico donde Magnus Carlsen iniciaba con la jugada D4, mientras que con las piezas negras Wei Yi respondía con caballo F6. C4 por parte del noruego, E6 del chino, caballo F3, D5 y G3. Magnus decide jugar una apertura catalana. Alfil E7 por parte del gran maestro chino, alfil G2 del gran maestro noruego, enroque, enroque, D por C4, dama C2 atacando al peón, A6, A4, alfil D7, dama por C4, Magnus simplemente recupera el peón que tenía de menos. Alfil C6 de Wei Yi que intenta activar su alfil para que bueno, no quede bloqueado por su propio peón. Alfil G5 del número 1 que continúa desarrollando. Alfil D5 de Wei Yi atacando la dama. Dama C2. Alfil E4 de nuevo Wei Yi ataca a la dama de su rival. Dama C1. Caballo C6. Fíjense que Wei Yi ahora pone atención al peón central. E3 por parte de Magnus. Alfil B4 de Wei Yi. Y Magnus ahora decidió jugar dama de 1. Según la máquina, la mejor jugada, aunque yo, bueno, todavía no la entiendo, ¿no? Yo hubiese preferido jugar caballo C3 para atacar el alfil, pero bueno, Magnus es Magnus, ¿no? Dama de 1 por parte del noruego, H6 del gran maestro chino, alfil por F6, dama por F6, caballo C3 atacando al alfil, alfil por C3, B por C3, caballo A5, Wei Yi comienza a intentar buscar casillas importantes, aunque quizá era mejor primero liberar la posición con E5. En caso de una jugada como caballo D2, vendría alfil por G2, rey por y ahora sí caballo A5. Una posición similar, pero pueden ver que las negras están un poquito más activas con el peón en E5. La diferencia, tras caballo A5, que fue la que se jugó en la partida, Magnus jugó caballo E5 y tiene un caballo fantástico en esta casilla. Alfil G2 por parte de Wei Yi, rey por G2 de Magnus Carlsen, torre F de 8, dama B1, torre AC8, dama D1, perdón, torre D1, C5 por parte del gran maestro chino presionando el centro, dama B6, bueno, Magnus ataca el caballo, C por D4, buena jugada por parte de Wei Yi, fíjense que el caballo queda indefenso, y Magnus juega C por D4. ¿Por qué no se puede capturar el caballo si queda el otro caballo defendido? Porque las negras jugarían torre D5 atacando a la dama, atacando al caballo, y bueno, saldrían bien libradas allí de los cambios. En cambio, tras C por D4, Wei Yi aquí comete, parece que una imprecisión. Torre D5. Una imprecisión que yo diría está justificada, ¿no? Wei Yi va a tratar en lo posible de no perder material contra su rival. Saben ustedes que cuando Magnus tiene una ligera ventaja material es muy difícil jugar contra él, ¿no? Así que la mejor jugada, según la máquina, era torre C2. Iniciativa amenazando dama por F2. En caso de torre F1 vendría caballo C6. Pero bueno, tras caballo por, torre por y dama por B7, es cierto que las negras tienen contrajuego con las dos torres en la columna, pero también es cierto que Magnus tendría un peón de más y como les dije, Magnus es capaz de explotar una mínima ventaja hasta lo último. Por eso Wei Yi juega a torre de 5 defendiendo al caballo, que a su vez defiende el peón de B7.
torre de C1 por parte de Magnus Carlsen, dama D8 por parte de Wei Yi, dama B4 de Magnus, torre C7 y ahora torre C3. Aquí Magnus Carlsen comete una pequeña imprecisión. Parece que era mejor H4. ¿Cuál es la idea? Bueno, en caso de H5, viene torre a B1 y seguir con la presión sobre el peón de B7. Tras torre C3, Wei Yi jugó torre por C3, dama por D Magnus, torre D6, torre B1 y ahora F6. Pueden ver que, bueno, Wei Yi se las arregla para poder desalojar a ese caballo de 5 que es muy molesto. Caballo G6 por parte de Magnus, que igual quiere seguir atacando. Dama E8 atacando al caballo. Dama C2 defendiéndolo. Rey F7, H4 y dama C6 jaque. Con este movimiento, Wei Yi se asegura un finalito quizá igualado. Dama por C6, torre por C6, H5 defendiendo al caballo. Rey F3, perdón, torre C4, rey F3. Y ahora rey E8. Aquí hay que tener cuidado en estos finales. Torre por A4 inmediatamente era mejor. En caso de torre B6 vendría torre C4, torre D6, rey E8, torre por E6 y rey D8. La idea es mantener todo defendido. En caso de que la torre vaya a E7 para intentar comer peones, pues vendría torre C7 defendiendo. En cambio, tras la jugada rey E8, caballo F4 por parte de Carlsen atacando al peón, rey E7, Wei Yi lo defiende. Y ahora Magnus jugó G4 y devolvió aquí el favor a Wei Yi, ¿no? Caballo de 3 parece que era un poco mejor buscando la casilla C5. Tras torre por A4 viene caballo C5, se amenaza el peón y también se amenaza una jugada como torre B6 para presionar al peón de E6. En cambio, tras la jugada G4, E5 por parte de Wei Yi, caballo G6 de Magnus, rey E6, D por E5, F por E5, torre B6 jaque, torre C6, torre B2, torre C4, torre A2, caballo B3, caballo H4, caballo C5. Fíjense que Wei Yi toma la iniciativa. Caballo F5 por parte de Magnus, que también amenaza el peón negro. Torre por A4, torre C2 atacando al caballo, B6, torre D2. Magnus quiere entrar con la torre, amenaza torre jaque y torre por peón. Caballo E4, bueno, Wei Yi decide defender inmediatamente. Caballo por G7, rey F6, torre D7, caballo G5 jaque. Y bueno, aquí tras rey G3, caballo E4, rey F3, repitieron posición porque bueno, Magnus no se arriesgó quizás a jugar un rey G2, ya que existen en el aire jugadas como torre A2, se ataca el peón de F2. Y bueno, no es necesario arriesgar porque Magnus sabe que pues él mismo es un monstruo en el Armagedón, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedió en el Armagedón? Eso es lo que vamos a ver de inmediato. Una partida que estuvo brutal. Con las piezas blancas, con 10 minutos en el reloj y con la obligación de ganar, el número 1 del planeta Magnus Carlsen iniciaba esta partida de Armagedón con la jugada de 4, mientras que con las negras, con 7 minutos en el reloj y a quien solo le bastaban unas tablas, Wei Yi respondía con caballo F6. Alfil F4, el siempre confiable sistema Londres de Magnus Carlsen. G6 por parte de Wei Yi, caballo C3 de Magnus, la variante Rapport Jobava que ya la utilizó en la primera ronda. D5 por parte de Wei Yi, E3 de Magnus, alfil G7 y ahora Magnus demuestra que quiere ganar esta partida. El noruego se lanzó con H4 buscando H5 para crear problemas a su rival. Obviamente aquí lo más normal es caballo F3 y tras enroque dama D2 para, bueno, tener la opción de enrocar largo y meterse también en una posición muy dinámica, ¿no? De enroques opuestos. Sin embargo, tras la jugada H4, Wei Yi jugó H5 frenando en seco al peón. Caballo F3 por parte del noruego, enroque del chino, caballo E5, C5, dama D2, alfil F5, F3, C por D4, E por D4, caballo C6, alfil B5, caballo por E5, D por E5, caballo D7, alfil por D7, dama por y ahora enroque largo. Tras esta jugada las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Pueden ver que aquí la mejor opción quizá era comer en D5. En caso de dama C7, bueno, las negras tienen suficiente compensación por el peón. Amenazan el peón de E5, amenazan el peón de C2. Y bueno, aquí quizá la mejor jugada sea enroque largo. Fíjense que tras torre C1, que sería un error, viene torre A de 8 y la iniciativa de las negras es muy alta. En cambio, tras enroque largo, pues las negras pueden jugar B5 y parece que las blancas tienen la jugada dama B3. Sin embargo, yo creo que aquí la captura o la entrega del peón por parte de las negras está más que justificada, ¿no? Pueden ver el alfil en F5 muy peligroso, la columna C abierta,
viene el peón de A5 a correr. Así que ya sería complicada la cosa. Por eso Magnus decide enrocar primero para defender su peón, también para atacar un poco más el peón de E5. Y ahora Wei Yi mete la fantástica torre a C8, una muy buena jugada porque hay mucho truco y mucha malicia detrás de ella. Magnus jugó dama por D5, que en realidad es la mejor jugada que da la máquina. Y ahora Wei Yi metió la espectacular torre por C3, entregando la calidad. Calidad que de hecho no puede ser aceptada por Magnus Carlsen, ¿no? Aquí el noruego jugó dama por D7. ¿Qué pasa si la blanca se come en la torre? Pues viene dama A4 amenazando mate y amenazando el alfil de F4. Si las blancas no defienden el alfil, pues se quedarían con pareja de alfiles contra torre, lo que es muy malo. Por eso existe la jugada dama D2, que parece defender todo, pero ahora viene torre C8, ¿no? Impresionante, con toda la calma del mundo, el ataque de las negras es decisivo. En caso de torre de F1 para empezar a correr con el rey, pues vendría dama 3, rey D1 y ahora torre por C3 y el ataque es fulminante. Viene torre por C2, dama por A2 y bueno, fíjense que la torre de H es mera espectadora de la partida. Increíble, ¿no? Por eso Magnus decide cambiar las damas, pero ahora Wei Yi jugó torre por C2 jaque. La torre está defendida por el alfil. Rey B1 por parte de Carlsen, no tiene otra jugada. Wei Yi jugó torre por G2 jaque a la descubierta. Pueden ver que la dama está amenazada. Dama por F5 de Carlsen que la entrega o la devuelve inmediatamente. G por F5 de Wei. Torre de 7 de Carlsen atacando los dos peones negros. Y ahora Wei Yi jugó torre C8, una jugada perfectamente entendible porque la torre quizá quiera entrar a la séptima fila, ¿no? Sin embargo, era mejor primero E6 defendiendo el peón de 7. En caso de torre por B7, pues vendría ahora sí torre C8. ¿Qué sucedió tras torre C8? Bueno, Magnus jugó torre por E7, buena jugada. Torre C4 de Wei Yi atacando al alfil. Alfil C1 por parte del gran maestro noruego. B5 del gran maestro chino. Torre D1, Magnus ahora es el que quiere pasar a la ofensiva con las torres. Torre por H4 de Wei Yi, torre de 8 de Carlsen, rey H7 y ahora Magnus se apresura y juega torre por F7, lo que es un error. Lo correcto era torre de 1. Ojo, parece que Carlsen subestimó el ataque de su rival por la segunda y primera fila. En caso de torre C4, vendría ahora sí torre por F7 y bueno, se crea un peón pasado, ¿no? Que podría molestar en algún momento. En cambio, tras torre por F7, torre H1 y esto ya es ligera ventaja de las negras, o más bien, clara ventaja, diría yo. Pueden ver que la torre inmoviliza el alfil y en algún momento se amenaza torre G1. Y bueno, llega ese momento porque Magnus aquí sí que comete un error grave. Torre por F5. Error bastante grave, pero no es fácil ver por qué, ¿no? Resulta que aquí lo correcto era torre C7, anticipándose a la amenaza del alfil, y tras H4, torre D4 para venir rápidamente a intentar evitar que el peón corone. En cambio, tras torre por F5, Wei Yi jugó la fantástica rey G6, una jugada que se merece el doble signo de admiración, ¿no? Y es que pueden ver que el chino aprovecha que la torre blanca no tiene demasiadas casillas para defenderse. Magnus la lleva a la única casilla que tiene, pero ahora pueden ver que tras torre GG1, que fue la que jugó Ji Wei, la torre, o las dos torres más bien, están atacando el alfil y la torre de F no puede venir a defender. Aquí Magnus jugó torre de 6 jaque, rey H7 y ahora Magnus jugó A4. Prefiere entregar la pieza que defenderla. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, no se puede defender con la torre de F4. Habría que defenderla con la torre de D, colocarla en C6, ¿no? Pero el problema es que las negras ganan tras torre por alfil, torre por, rey por y alfil H6 ganando la torre y por supuesto ganando la partida porque además de que se queda con una pieza de más, el peón H está a punto de coronar. Increíble, ¿no? Por eso la jugada rey G6 fue tan buena porque es que la torre es obligada a ir a F4 donde queda en una posición crítica. Ahora, tras la jugada 4, las blancas están perdidas, ¿no? Torre por C1, rey A2, alfil por E5. Aquí Wei Yi ataca las dos torres. Magnus juega torre F7 jaque, rey G8, de nuevo las dos torres atacadas. De nuevo Magnus logra defenderse, pero cometiendo un error que lo va a llevar al mate. Honestamente, no había nada que hacer, ¿no? Aquí la máquina recomienda entregar una de las torres, pero simplemente capturándola se acaba la partida. Es torre de más. Tras torre de D7, Wei Yi jugó B por A4
Y tras rey A3 para escapar de los temas de mate, Wei Yi jugó torre C4 y Magnus Carlsen aceptó su derrota porque sabe que está totalmente perdido. Pueden ver que en este momento Wei Yi amenaza torre A1 mate. Y en caso, por ejemplo, de rey A2 para evitarlo, pues vendría torre H2 atacando en B2 y no hay salvación, ¿no? Ni siquiera las blancas pueden defender el peón porque vendría alfil por y por supuesto la torre de F7 está tocada, ¿no? Tras los cambios en B2 viene torre por jaque intermedio, rey por y rey por torre ganando la partida. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este enfrentamiento impresionante? Magnus Carlsen pierde su segundo Armagedón de manera consecutiva, algo que no solemos ver todo el tiempo, ¿no? Normalmente Magnus es implacable en esta instancia, pero aquí no ha podido con el joven gran maestro chino. Y bueno, en este video no les voy a traer la tabla de posiciones porque pues lo voy a reservar para el próximo, que es el resumen, donde verán la tabla que varió bastante, ¿no? Una tabla bastante inesperada que no se van a creer. Así que ya saben, si les gustó esta partida, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas partidas y la transmisión en vivo mañana de la cuarta ronda a partir de las 11 de la mañana hora de Venezuela. 10 Colombia, 10 Perú, 12 del mediodía Chile, Argentina, Brasil y bueno, 9 de la mañana México, ¿no? Disculpen si se me escapa algún país, pero es 11 de la mañana hora de Venezuela para que tengan la referencia. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.